estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar geometría analítica, la parte número 3. Geometría analítica, la parte número 3. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a trabajar en la parte número 3? La distancia entre dos puntos. Profesor, vamos a trabajar la distancia entre dos puntos. Clases pasadas, profesor, ya hemos trabajado la parte 1 y la parte número 2 acerca del plano cartesiano y acerca también, profesor, del par ordenado y la ubicación de un punto. El día de hoy vamos a trabajar distancia entre dos puntos, el punto A y el punto B. ¿Cómo se calcula la distancia? Nosotros ahora lo vamos a explicar. Entonces vamos a comenzar. El punto A está formado por las coordenadas x1, y1. El punto B, profesor, está formado por las coordenadas x2 y y2. Bien, profesor, ¿y cómo vamos a calcular la distancia entre los dos puntos? Escúchame bien, he puesto, profesor, dos casos, el caso 1 y el caso 2. Profesor, si yo quiero saber la distancia entre ambos puntos, siempre, profesor, la distancia debe ser igual a la raíz cuadrada. ¿A la raíz cuadrada de quién, profesor? Primero voy a tomar, profesor, x1 menos x2 elevado al cuadrado. x1 menos x2 al cuadrado. Más, profesor, y1 menos y2 al cuadrado. Eso sería, profesor, la distancia entre ambos puntos. La raíz cuadrada, profesor, ¿de quién? De x1 menos x2 al cuadrado, más y1 menos y2 al cuadrado. Profesor, y le voy a colocar entre paréntesis, no te vayas a olvidar, x1 menos x2 al cuadrado, más y1 menos y2 al cuadrado. Profesor, la otra forma, ¿cuál sería? Profesor, la distancia de también sería lo mismo, profesor, que la raíz cuadrada, profesor, ¿de quién? Ahora voy a empezar desde x2 menos x1 entre paréntesis, profesor, elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado, entre paréntesis, elevado al cuadrado. Profesor, eso quiere decir, si quiero comienzo de x1 menos x2 al cuadrado, o si no, profesor, x2 menos x1 al cuadrado. Cualquiera de los dos es lo mismo, profesor. Ya ustedes escojan si inician el primero o el segundo. Cualquiera de los dos va a salir lo mismo. Nuevamente, profesor, la distancia sería la raíz cuadrada. Vamos a comenzar con x1 menos x2 entre paréntesis al cuadrado, más y1 menos y2 entre paréntesis elevado al cuadrado. Profesor, la otra forma, ¿cómo sería? Voy a comenzar con x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1, profesor, elevado al cuadrado. De esa manera, profesor, vamos a calcular la distancia entre ambos puntos. Solamente para recordarles, menos 5 entre paréntesis al cuadrado, profesor, ¿cuánto será? 5 al cuadrado sería 25. Menos al cuadrado, profesor, debe ser más. De manera directa, cada vez que observas un número negativo, entre paréntesis, profesor, al cuadrado, siempre va a salir positivo. 5 al cuadrado, 25, y profesor va a ser positivo. Otro ejemplo, profesor, menos 11 entre paréntesis al cuadrado, menos 11 entre paréntesis, profesor, al cuadrado. Profesor, todo número negativo al cuadrado siempre va a salir positivo. 11 al cuadrado debe ser 121, profesor, pero debe ser positivo. Una observación importante para trabajar los ejercicios. Un número negativo entre paréntesis elevado al cuadrado, profesor, siempre me va a salir positivo.
5 al cuadrado debe ser 25. Menos 11 al cuadrado, profesor, debe ser igual a 121, profesor, positivo. Bien, chicos, ahora vamos a pasar a los ejercicios entonces. El ejercicio número 1, profesor, me está mencionando que tenemos que calcular la distancia entre el punto A y el punto B. No hay ningún problema. Entonces, vamos a reconocer quién es X1, Y1, quién es X2 y quién es Y2. Entonces, profesor, voy a reconocer aquí X1, Y1. Profesor, X2 y Y2. Ahí está, profesor, y me está pidiendo la distancia. Profesor, ¿cómo se calcula la distancia? Profesor, la distancia es la raíz cuadrada. Cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Profesor, ¿cuál voy a utilizar? Lo que ustedes quieran utilizar, no hay ningún problema. Y siempre nos va a salir la misma respuesta. Profesor, yo voy a tomar el primero. X1. ¿Cuánto vale X1, profesor? X1 vale 1. Menos, profesor, menos X2. ¿Y cuánto vale X2, profesor? X2 vale 3. Elevado al cuadrado. Más, profesor, entre paréntesis, profesor, Y1. ¿Cuánto vale Y1, profesor? Y1 vale 3. Menos Y2. Menos Y2. ¿Y cuánto vale Y2, profesor? Vale 4. Elevado al cuadrado. Nada más, profesor. Vamos a seguir desarrollando. Profesor, ¿cuánto es 1 menos 3? 1 menos 3, profesor, sería menos 2. Menos 2, profesor, al cuadrado. Nuevamente, 1 menos 3 me ha salido menos 2. Entre paréntesis, elevado al cuadrado. 3 menos 4. 3 menos 4, profesor, me sale menos 1. Entre paréntesis, elevado al cuadrado. Pero, profesor, le tenemos que sacar la raíz cuadrada. Le tenemos que sacar, profesor, la raíz cuadrada. Profesor, ¿y cuánto nos va a salir? ¿Cuánto nos va a salir? Profesor, menos 2 al cuadrado. Recuerda la observación. Profesor, menos 2 al cuadrado debe ser, profesor, 4 con signo positivo. Más menos 1 al cuadrado, profesor, sería 1 nada más. ¿Y cuánto es 4 más 1, profesor? 5. Por lo tanto, profesor, la distancia entre ambos puntos nos va a salir la raíz cuadrada de 5. 1 menos 3 debe ser menos 2 al cuadrado. 3 menos 4 sería menos 1 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado sería 4, profesor. Menos 1 al cuadrado sería 1. Y 4 más 1 sería 5. Por lo tanto, nos ha salido, profesor, que la distancia sería la raíz cuadrada de 5. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Y también, profesor, nos está pidiendo la distancia. Entonces, vamos a reconocer X1, Y1. Profesor, X2 y Y2. Profesor, la distancia. ¿Cómo se calcula la distancia, profesor? Se calcula la raíz cuadrada, profesor. Excelente. Profesor, entonces vamos a colocar por aquí la raíz cuadrada. Profesor, ¿y cuál de los dos voy a utilizar? Cualquiera de los dos. Yo voy a seguir utilizando el primero. X1 menos X2. Entre paréntesis, profesor, X1 vale 6. Menos X2. X2 vale 2. Elevado, profesor, al cuadrado. Más. Profesor, luego continúa. Y1 menos Y2. Profesor, Y1 vale 1. Menos Y2 que vale 4. Elevado al cuadrado. Profesor, entonces vamos a seguir desarrollando. 6 menos 2 sería 4.
profesor, y 4 elevado al cuadrado. Más 1 menos 4. 1 menos 4, profesor, sería menos 3. Menos 3 al cuadrado. Y obviamente, profesor, le tenemos que sacar la raíz cuadrada. Le tenemos que sacar, profesor, la raíz cuadrada. Vamos a seguir desarrollando. 4 al cuadrado debe ser 16. Más menos 3 al cuadrado. Recuerda la observación. Menos 3 al cuadrado sería 9. Profesor, ¿y cuánto es 16 más 9? Sería 25. Profesor, ¿y cuánto es la raíz cuadrada de 25? Simplemente, profesor, sería así. Bien, chicos, ahí está el ejercicio número 2. Vamos a pasar ahora, profesor, al ejercicio número 3. Nos está mencionando, profesor, la distancia entre ambos puntos. Entonces, vamos a reconocer x1, profesor, y1. Profesor, x2 y y2. Bien, profesor, ¿cómo se calcula la distancia? Profesor, la distancia sería, profesor, la raíz cuadrada. Profesor, la raíz cuadrada. No hay ningún problema, entonces. Entre paréntesis, profesor, voy a seguir utilizando la primera, profesor. x1 menos x2. x1 vale 5. Menos, profesor, le voy a corchar corchetes. Menos x1 vale 5 menos x2. Pero x2, profesor, es negativo. Si es negativo, vamos a colocarle entre paréntesis, profesor, y elevado al cuadrado. Nuevamente, x1 vale 5 menos x2. Pero x2 es negativo. Si es negativo, tenemos que colocarlo entre paréntesis. Por lo tanto, profesor, he colocado corchetes elevado al cuadrado. Más, profesor, nuevamente sería y1 menos y2. Profesor, y1 vale 6. Voy a colocar también entre corchetes, vale 6 menos, profesor, y2. ¿Y cuánto vale y2, profesor? y2 es negativo, menos 1. Profesor, corchetes elevado al cuadrado. Entonces, profesor, vamos a seguir desarrollando. Profesor, menos por menos es más. Y 5 más 2 sería 7. 7 elevado al cuadrado. Nuevamente repito, profesor. Menos por menos debe ser más. Y 5 más 2 sería 7. Más, profesor, menos por menos es más. Y 6 más 1 sería 7. Profesor, por lo tanto sería 7 al cuadrado. Profesor, vamos a seguir desarrollando. 7 al cuadrado es 49. Y 7 al cuadrado, profesor, sería 49. 49 más 49, profesor, sería la raíz cuadrada de 98. Y eso sería, profesor, la respuesta para el ejercicio número 3. Nuevamente he colocado entre corchetes porque, profesor, x1 vale 5 menos x2. Pero x2 es negativo. Por eso he colocado entre paréntesis. Y, profesor, he colocado corchetes al cuadrado. Más y1 vale 6 menos y2 que vale menos 1. Entre corchetes elevado al cuadrado. Menos por menos es más. Y 5 más 2 sería 7. 7 al cuadrado. Menos por menos es más. Y 6 más 1, 7. Y debe ser 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49. Más 49 sería 98. Y la respuesta, la raíz cuadrada de 98. Y el ejercicio 4, profesor, también nos está pidiendo, profesor, la distancia. Vamos a reconocer entonces, profesor, x1, y1, x2 y y2. Entonces, profesor, la distancia se calcula como la raíz cuadrada. Vamos a seguir desarrollando, profesor, la raíz cuadrada.
profesor, x1, entre paréntesis, profesor, x1 vale 6, menos x2, x2 vale 3. Y eso está elevado al cuadrado. Más ¿quién, profesor? Profesor y1, voy a colocar entre corchetes, ahora se van a dar cuenta por qué. y1 vale menos 5, menos y2. y2 es, profesor, es negativo, se coloca entre paréntesis menos 3 y corchetes, profesor, elevado al cuadrado. Ahí está, profesor. x1 vale 6 menos x2 que vale 3 elevado al cuadrado. Más, profesor, y1. y1 vale menos 5 menos lo que vale y2. Pero y2, profesor, vale menos 3. Por eso he colocado entre paréntesis. Y obviamente, profesor, corchetes al cuadrado. Vamos a seguir desarrollando. 6 menos 3 es 3. Y sería, profesor, 3 al cuadrado. Más, profesor, voy a seguir desarrollando. Acá voy a colocar menos 5. Menos por menos es más. Más 3 al cuadrado. Acá sigue siendo menos 5. Menos por menos es más. Más 3 al cuadrado. Profesor, vamos a seguir desarrollando. 3 al cuadrado es 9. Más, profesor, ¿cuánto será menos 5 más 3? Menos 5 más 3 sería menos 2 elevado al cuadrado. Y, profesor, desarrollando, ¿cuánto nos va a salir? 9 más menos 2 al cuadrado, profesor, sería 4. Y 9 más 4, profesor, 3. Y nos va a salir entonces la raíz cuadrada de 3. Bien, chicos, y ahí nos vamos a quedar.